Hola, ¿cómo están? Ya es jueves, estamos ya casi al final de la semana y hoy la agenda noticiosa estuvo un poco tranquila, no hay como grandes sucesos, entonces más bien vamos a aprovechar para hacer una pequeña reflexión a partir de algunos sucesos que han ocurrido pues en las últimas semanas o en el último año tan agitado en América Latina. Y hoy me vino a colación de la... Estaba escuchando la conferencia matutina de López Obrador como casi todos los días. No hubo nada relevante realmente, si se fijan hoy no hubo un escándalo como tal. A raíz de las declaraciones se firmó un decreto, un acuerdo, un plan, no sé cómo llamarle, para fomentar la igualdad de la mujer. Pues es más bien como una carta de buenos deseos, más que otra cosa. Se comentaron ahí algunos temas, pero nada sustancial. El caso es que hubo una frase que a mí me llamó en lo personal la atención de López Obrador, que decía que la historia es la maestra de la vida. Ya posteriormente en sus redes sociales posteó algunas reflexiones, me parece que la frase es de Cicerón, o al menos había posteado posteriormente, ahora sí, algunas frases sobre este pensador eh, pues de la antigüedad, no sé si es griego o latino, me parece que es griego, pero el caso es que esta idea de la historia como maestra de la vida me parece que está muy bien. Sabemos de antemano que la historia es una de las obsesiones de López Obrador, pero el problema es que su visión de la historia es extremadamente nacionalista y parece que no está teniendo muy en cuenta esa otra historia muy reciente de América Latina y lo que ha sucedido en otros gobiernos de América Latina de izquierda o progresistas, donde se le podría ubicar dentro del espectro político, y que en este sentido está cayendo en muchos de los errores que pues han generado un regreso de las derechas en países como Brasil, Argentina, ahora en Bolivia con el caso del golpe. Y más o menos sobre estos temas me gustaría centrar el video podcast del día de hoy. Y es que yo veo al menos tres errores más o menos marcados dentro de López Obrador, de la administración de López Obrador y de la cuarta transformación. Y el primer lugar pues es el descuido del partido. Tanto en Brasil con Lula como en Bolivia con Evo Morales, algunas de las autocríticas que han hecho los grupos en el poder que fueron pues retirados por golpes, un golpe legislativo en el caso de Brasil con Dilma, y el posterior fraude electoral encarcelando a Lula sin pruebas, etcétera, etcétera. Y en el caso de Bolivia, pues con este crecimiento de la derecha fascista y fundamentalista en Bolivia, pues es el descuido que se le dio al partido. En el caso de Brasil, pues con el PT, el Partido de los Trabajadores, y en el caso de Bolivia con el MAS, el Movimiento al Socialismo. En ambos casos coinciden algunos analistas de izquierda, eh, se centraron demasiado en la construcción de un nuevo gobierno y se dejó al garete estos dos partidos políticos y de alguna manera parece que la enseñanza ha sido muy tardía en este aspecto, pero de alguna manera lo que permite sostener un cambio político, pues en buena medida es el partido político. Es muy difícil que se pueda trascender más allá de uno o dos gobiernos, dos mandatos, si no se tiene como una estructura que te sustente y que te permita comunicar de manera más efectiva con las bases sociales. Y este eslabón en todo régimen, pues es el partido político. El partido político tiene la misión de adoctrinar hasta cierto punto a sectores de la sociedad para tratar de construir una contención eh, lo suficientemente fuerte ante las presiones ideológicas que provienen de fuera. Y esto explica en buena medida el éxito que tuvo el PRI luego de la Revolución Mexicana, donde había muchos sectores sociales dispersos, muchos grupos todavía disputando el poder, lo que finalmente permite cierta estabilidad
En México, pues es la construcción de un partido, pues prácticamente un partido de Estado, como lo era el PRI, o un partido hegemónico, como lo fue el PRI, y que de alguna manera eso permitió durante muchos años cierta continuidad, obviamente no exenta de vicios y de pues excesos, proceso de descomposición que vino posteriormente con la debacle del prismo, con todo el proceso de corrupción y de autoritarismo que vino acompañado este asunto, pero digamos que a diferencia de otros procesos en América Latina, donde a cada rato había golpes de Estado, dictaduras, etcétera, etcétera, México consiguió cierta capacidad de maniobra o cierta estabilidad política gracias a un partido político fuerte y a que a diferencia de otros procesos en América Latina, pues México vivió la Revolución Mexicana que le permitió conectar con grandes sectores de la sociedad, el sector campesino, el sector popular y el sector obrero principalmente, eh, forjar alianzas con los sindicatos, etcétera, etcétera, y esto le dio estabilidad durante mucho tiempo, que duró el discurso de la Revolución Mexicana en el PRI, hasta que entra en crisis y el PRI en los 80s dio un giro hacia el neoliberalismo durante el sexenio de Miguel de la Madrid, y posteriormente pues ya sería otra la retórica que utilizaría el PRI para tratar de legitimar su proyecto político, que dio un giro y que digamos el conglomerado de partidos políticos que dieron origen al PRD, pues era como pues estas organizaciones que seguían defendiendo el discurso revolucionario emanado de las luchas populares de la Revolución Mexicana. El caso es que en el último año hemos visto una serie de pleitos bastante marcados por la dirigencia de Morena, en el caso de Jade Kolpolemsky, la secretaria actual del partido, y principalmente con el senador y coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal. Estos dos son los grupos principales en la disputa. Hay uno tercero, encabezado por Berta Luján, quien tiene un cargo directivo dentro del Consejo Ejecutivo de Morena, persona cercana a López Obrador, y que los hemos visto protagonizar todo tipo de zafarranchos, pleitos, patadas bajas, incluso golpes, que se revienten asambleas en lugares como Jalisco en los últimos meses ante esta disputa por el control del partido, y que de alguna manera pues esto está afectando mucho del proyecto de López Obrador, porque si se desfonda el partido, que todavía ni siquiera se llega a consolidar como tal en el caso de Morena, pues este proyecto de la Cuarta Transformación está bastante en entredicho. Esto ha provocado que incluso en días recientes el Universal publicó ahí un trascendido en su columna Bajo Reserva, que son como los radiopasillo en los periódicos, y pues habla de cómo López Obrador tuvo que dar un manotazo en la mesa desde Palacio Nacional para apaciguar las aguas del Movimiento de Regeneración Nacional, tratarle de poner un estate quieto a estos grupos en disputa y decirles que lo mejor sería renovar la dirigencia del partido a través de una encuesta que es algo a lo que se habían rehusado algunos, que pretendían que fuera más bien por asambleas, voto interno, etcétera, etcétera, pero digamos que pues ese método recuerda mucho a las disputas internas que tenían las tribus al interior del PRD, y que parece que Morena está repitiendo muchos de esos vicios del pasado. A final de cuentas pues Morena proviene del PRD, y que están al parecer repitiendo muchos de estos vicios que acabaron con el partido de El Sol Azteca, que pues prácticamente pues ya no es ni la sombra de lo que fue en algún momento en la historia de este país, y que me parece que es uno de los grandes problemas que enfrenta actualmente el proyecto de la Cuarta Transformación de López Obrador. En segundo lugar, pues esta misma debilidad del partido y el hecho de que los cambios en las políticas públicas no son suficientes si no existe un cambio en la subjetividad. Lo acabamos de ver en el caso de Bolivia y de Brasil, dos países en los que es sin lugar a dudas
irrefutable cómo se mitigó la pobreza y se sacó de la pobreza a un sector importante de la población civil. Hubo crecimiento económico en los dos casos, pero esto no es suficiente para mantener un proyecto político si no hay un cambio en la subjetividad. Ya lo habían platicado Enrique Dussel hace unos días con Carmen Aristegui, que ya analizamos ese video. Y hasta ahora me parece que el discurso moral y nacionalista que enarbola López Obrador con su proyecto de la Cuarta Transformación trata de revertir un poco y de cambiar la subjetividad del mexicano para tratar de que la corrupción no sea aceptada socialmente, pero me parece que los alcances y las miras de este discurso moralista chapado a la antigua, muy al estilo de López Obrador, pues se queda muy corto para la magnitud del cambio que se está proponiendo. Y es que a final de cuentas el proyecto de la Cuarta Transformación, no hay que perderlo de vista, es un proyecto reformista, no es un proyecto revolucionario. Y esto implica que el cambio de la subjetividad se maneja de manera diferente y que es más difícil sostener eh, pues un cambio moderado como el que está planteando López Obrador, en el que básicamente pues es regresar a un control del Estado en la economía, un mayor impulso en las políticas de desarrollo social, pero no hay un proyecto revolucionario que implique cosas más de fondo, como en su momento pudo haber sido, en el caso de la Revolución Mexicana, el reparto agrario, o en otros casos, como la abolición de la propiedad privada, o cosas que venían dentro del proyecto, por ejemplo, de la Revolución Rusa a principios del siglo XX. No es el caso de López Obrador, que está intentando impulsar una serie de cambios mucho más modestos, una reforma política que, si bien implica un cambio de régimen político, pues no va tan al fondo de estas cuestiones que inciden directamente en la construcción de una nueva subjetividad social que permita contener los embates de la derecha y del discurso hegemónico que está muy latente todavía. Y que de alguna manera estos embates tienen que ver con el tercer punto, que es que si bien López Obrador ha podido acaparar la conversación pública en muchos temas e impulsar los asuntos que él tiene dentro de su agenda, lo cierto es que los medios de comunicación conservadores siguen ejerciendo una gran influencia a nivel social a la hora de manejar amplios sectores de la opinión pública, y principalmente a un grupo de clase media que está muy inconforme con el hecho de que López Obrador decida dar prioridad a los pobres dentro de su proyecto político. Y esto también le ha pasado factura en el caso de, volvemos al tema de Brasil con Lula, y la manera en que la televisora O Globo, que digamos que es una especie como de Televisa aquí en el caso mexicano, pues manipuló completamente la información sobre el caso de corrupción por el cual se fue perseguido a través de una conspiración de sus enemigos. Y este tanto repetir una sarta de mentiras carentes completamente de sustento se tradujeron en a la postre en un encarcelamiento de Lula cuando iba de puntero en las encuestas, con todo un aparato mediático. Y fue también lo que le pasó un poco a Rafael Correa en Ecuador, que durante todo su mandato, que también tuvo logros bastante importantes en el terreno económico y social en Ecuador, pues tuvo que lidiar con medios de comunicación que transgiversaban completamente lo que estaba sucediendo. Y esto se debe pues a que los medios de comunicación tienen una contradicción estructural que no ha podido ser pues resuelta todavía. Una técnica de manipulación muy común, por ejemplo, es exigir a ciertos líderes políticos ser perfectos, algo completamente irracional. Se exageran sus defectos y se minimizan sus virtudes. Y así es como los medios hegemónicos construyen monstruosos tiranos, dictadores comunistas que no han hecho todo lo posible para rescatar al pueblo, etcétera, etcétera. Y es una manera en que comúnmente se ataca
a los líderes de izquierda. Es decir, que cualquier pequeño defecto se amplifica y las virtudes de estos líderes se minimizan. Caso muy concreto en la prensa occidental, pues el caso de Hugo Chávez, que si bien pues tenía algunos errores y cosas que a lo mejor no estamos de acuerdo con eso, sus virtudes han sido completamente eclipsadas en la cobertura de la prensa occidental, mientras que por el contrario hay otros líderes afines a los intereses de los medios de comunicación cuyos defectos son minimizados y sus virtudes se amplifican. No es casualidad que se hable muy poco de catástrofes del tamaño de la que está viviendo hoy en día Argentina, que se le puede atribuir pues una muy buena parte de la responsabilidad al actual todavía presidente Mauricio Macri, que con el objetivo de atraer inversión extranjera realizó una serie de ajustes a las restricciones que había para el cambio de divisas, y eso provocó, en medio de una turbulencia financiera, que los grandes capitales sacaran su dinero de Argentina y se entrara en una crisis económica brutal, con implicaciones bastante fuertes, un endeudamiento de casi el 98% del Producto Interno Bruto, y de eso curiosamente no se habla mucho en la prensa occidental porque no va en función de los intereses de la prensa occidental. ¿Y quién es la prensa occidental? A final de cuentas, no perdamos de vista que los medios de comunicación son en su gran mayoría empresas privadas. ¿Y qué hacen estas empresas privadas? Pues buscan principalmente el lucro y la acumulación de riqueza a través de la administración de la desinformación o de la información pública. Y por eso los medios pues suelen apoyar a sus socios. ¿Y quiénes son sus socios? Pues las otras empresas capitalistas que están en la misma sintonía de acumular riqueza a través del el trabajo, la explotación, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, lo que hacen los medios de comunicación es lucrar con con el interés público y con la información pública, con el derecho a la información de los ciudadanos, y es a través de ahí que generan poder y acumulan riqueza. Esto, desde luego, pues plantea una enorme paradoja entre los límites entre lo público y lo privado. ¿Hasta dónde tienen derecho estas empresas privadas a lucrar con el derecho a la información pública de los ciudadanos? Es una contradicción que sucede no solo en México, sino en prácticamente todo el mundo, que hasta el momento no ha podido ser resuelta, y explica mucho de las grandes tensiones que viven los gobiernos progresistas y los gobiernos de izquierda en el mundo y en América Latina muy particularmente, a la hora de enfrentar una embestida mediática donde los dueños de los grandes medios de comunicación de los respectivos países pues son gente que busca acumular riqueza y que por eso suele tejer alianzas con el capital financiero transnacional, con los inversionistas extranjeros, con la bolsa de valores de Wall Street, etcétera, etcétera. Digamos que es como una especie de bloque político que normalmente va en contra de estos gobiernos que buscan una redistribución más importante de la riqueza. A final de cuentas, esta redistribución de la riqueza no está dentro de los intereses reales de los medios de comunicación, que buscan generar ganancias. Eso no hay que perderlo de vista y explica mucho de estas tensiones, pero al mismo tiempo no hemos visto que el proyecto de López Obrador plantee cambios estructurales de fondo en este sentido, y me parece que es otro de los errores que está repitiendo la Cuarta Transformación, ya que si bien hemos visto que se han ganado espacios importantes en los medios, en el caso de Radio Centro, ahora vemos a voces que durante mucho tiempo estuvieron prácticamente vetadas de los medios electrónicos, como el caso de Julio Hernández, Astillero, etcétera, etcétera. Todavía no vemos, por ejemplo, un nuevo periódico que haya emanado de la Cuarta Transformación, mientras que periódicos como La Jornada pues están en un proceso bastante difícil, cometiendo pifias a cada instante, con una línea editorial que da muchos bandazos, de repente incluso publicando
notas falsas que pues están dejando muy desprotegido informativamente al proyecto político de la Cuarta Transformación, que irónicamente pues se ha tratado de apoyar en youtubers o en comentaristas de este tipo, que yo creo que se está quedando muy corto a la hora de tratar de impulsar un proyecto así. Vemos, por ejemplo, los cambios que ha habido en la agencia Notimex, la agencia del Estado mexicano, que también dan mucho de qué hablar y que no son de la magnitud que requeriría el pues un proyecto como la Cuarta Transformación a la hora de tratar de ganar esta disputa en los medios. Si bien López Obrador es un político excepcionalmente hábil para imponer sus temas sobre la agenda pública, no es casualidad que prácticamente todos los días se discuta algo que dijo o hizo López Obrador. Es un hecho que si quitamos a el presidente, el resto de su gabinete es bastante gris en general. Dan poco, lo apoyan muy poco en términos mediáticos, y aunque se han ganado otros espacios como el Canal 11 con este programa de John Ackerman y Sabina Berman, etcétera, etcétera, pues son cambios coyunturales que no van acompañados de un gran proyecto mediático detrás, como si llegó a pasar en un momento en Sudamérica con el caso de Telesur. Recordemos que Telesur era un proyecto o sigue siendo un proyecto informativo que justamente fue ideado principalmente por Hugo Chávez como una especie de contrapeso a los medios hegemónicos en América Latina, afines a los intereses de Estados Unidos y del capital financiero transnacional en la región. Telesur fue pensado como una manera diferente o un medio de comunicación regional, continental, que tuviera una visión de los gobiernos progresistas que estaban surgiendo en la primera década del siglo XXI en América Latina, y era un proyecto que contaba con la participación de Venezuela, de Brasil y de Argentina. Digamos que eran como los tres pilares a partir de los cuales se construyó Telesur, pero que el medio entró en una severa crisis económica precisamente ante la debacle de la economía venezolana a partir de 2014, cuando pues se caen completamente los precios del petróleo, y eso le pegó brutalmente a la economía venezolana, que ya venía con serios problemas de inflación, pero que a partir del 2014 entra con unos números de hiperinflación brutales, que explican buena parte de la crisis económica que está pasando aquel país, al mismo tiempo que pues regresó la derecha tanto en Brasil como en Argentina, y esto provocó que gobiernos como el de Macri precisamente decidieran dejar la cadena de Telesur y el apoyo económico que se le brindaba, porque no correspondía a sus intereses conservadores. De alguna manera pues los medios siguen siendo el gran pendiente dentro de una reforma política profunda en América Latina, y eso es precisamente lo que conversaban hoy. Bueno, no hoy, pero hoy se publicó la entrevista de Correa con Evo Morales, que, bueno, más que entrevista, pues es una conversación que yo les recomiendo mucho, es bastante amena, va muy al grano de cuáles son los grandes problemas que están enfrentando pues este lado de la historia, que no se suele mencionar mucho en otros medios. La versión de Evo Morales sobre el golpe me parece que es bastante contundente, y se nota el tratamiento de la diferencia en el tratamiento de la información, por ejemplo en la entrevista que hizo la BBC hace unos días con Evo Morales, que comentamos por aquí lo tendencioso que resultó. Me parece mucho más equilibrado y sensato lo que discute hoy Evo Morales con Correa. Échenle un ojo, verifiquen ustedes los dichos, pero obviamente pues ensalzan los líderes de izquierda entre ellos, pero después de haber visto las barbaridades de preguntas en entrevistas como la de la BBC, precisamente esa es la importancia de que existan otros puntos de vista a partir de los cuales interpretar la realidad, y no solamente una visión hegemónica
de pues la realidad social, que distorsiona mucho los hechos y que sirve muy bien para manipular a la opinión pública. Pues sabemos a final de cuentas que en cuestión de política influye más la emoción que la racionalidad. Hoy, por ejemplo, me impactó de sobremanera cómo desde primeras horas de la mañana se había impulsado el hashtag en Twitter de AMLO represor, con una serie de comentarios. Es más, vamos a poner por aquí algunos completamente carentes de sentido. Yo estoy de acuerdo en que hay que ser críticos con López Obrador y con el proyecto de la Cuarta Transformación, pero carajo, esa crítica pues tiene que tener algún asidero en la realidad, tiene que tener el más mínimo sustento para que pueda tener validez o pueda siquiera tratar de dialogar con otras personas, pero si carece completamente de esta mmm, pues sustento mínimo de realidad o de objetividad, lo único que hace es promover el fanatismo a niveles muy muy peligrosos, y sobre todo por la manera en que con la llegada de López Obrador hemos visto un crecimiento más explícito del racismo, la xenofobia, las expresiones de ultraderecha, el fascismo, que está teniendo un crecimiento muy importante, y que yo creo que de alguna manera el mismo López Obrador, al confrontar todo el tiempo de la manera en que lo ha hecho a sus adversarios políticos, está muchas veces abriendo frentes innecesariamente que dan pie a que sigan creciendo estos grupos que ahorita están muy debilitados luego de la vapuleada que recibieron el PRI y el PAN en las elecciones de 2018, pero este germen fascista ultraconservador está creciendo muy peligrosamente en México, y yo no descartaría que en unos años pudieran asestar un golpe, ya sea un golpe blando como el que se dio en Brasil por medio del Congreso, o un golpe duro a la antigüita militar, como lo estamos viendo en Bolivia. Mucho depende de cómo cambie el escenario político en los próximos años, pero es precisamente eso lo preocupante, y sobre todo porque cuando se dan expresiones tan irracionales como acusando a López Obrador de represor, cuando pues no hemos visto un caso de represión, sino todo lo contrario. Incluso algo que se le podría criticar ha sido lo permisivo que ha sido en algunos casos a la hora de no utilizar la fuerza pública, como caso muy concreto el de Culiacán. Vemos que se impulsan, vean, el hashtag de AMLO represor, y obviamente pues lo impulsan organizaciones como el Movimiento Antorchista, que han sido históricamente antagonistas de López Obrador. Los antorchistas han sido históricamente pues como el grupo de choque que utilizaba el PRI para incluso reventar algunos eventos en lugares como el Estado de México principalmente, y que explica mucho de la dinámica que estamos viendo con este cambio de régimen político. Yo quería aprovechar el día de hoy justo para tocar este tema, porque no se puede permitir la expansión de estos grupos de ultraderecha de la manera en que lo están haciendo, y alianza que tienen con los grandes medios de comunicación, en su mayoría conservadores, pues explica este ambiente de crispación política y social que hemos visto en el último año, que está lejos de llegar a su fin y que yo creo que todavía le va a colgar mucho a esta historia. Pero bueno, espero que no los haya aburrido mucho con el tema del día de hoy. Vamos a ver si mañana me da chance de hacer un pequeño podcast, aunque es viernes y ya todo el mundo pues va a estar más metido en otras cosas, ya en pasar el fin de semana y demás, pero estoy preparando por ahí un texto que no les voy a adelantar mucho, que va a resultar bastante interesante. Hoy me pasé todo el día buscando datos y cifras para hablar con números en la mano y no nada más puras especulaciones como se acostumbra en algunos medios sobre un tema internacional bastante relevante, que es uno de esos temas de actualidad que se van a discutir de aquí a un buen tiempo. Pero bueno, no les adelanto más. Esto es todo por hoy en el video podcast, y pues nos vemos por estos días. Se la pasan bien.